Yo creo que todos los que somos papás, todos los que somos papás, nos interesa proteger a nuestros hijos, ¿verdad? Sí, hay algún papá que diga, no, yo hay que aprenda a comer solo. Yo creo que todos cuidamos de nuestros hijos. Pero fíjate que algo que es bien curioso y que a veces tomamos como a broma, es cómo van cambiando las generaciones y cómo la manera en que fueron criados nuestros padres o nuestros abuelos es muy diferente a cómo fuimos criados nosotros y posteriormente cómo nosotros estamos criando a nuestros hijos, ¿verdad? Ahora que fue la pandemia, hacíamos la broma de que, pues, ¿qué nos podía hacer el coronavirus si crecimos comiendo tierra, ¿verdad? O sea, eran expresiones que denotaban que muchos de nosotros, pues, estábamos expuestos a muchas más cosas que los chicos de hoy no las experimentan. Por ejemplo, si yo miro en retrospectiva, hay cosas que digo, yo no sé por qué hice eso, ¿verdad? No sé si a alguien le ha pasado. Sí, yo recuerdo, el otro día estábamos platicando y platicaba de algunos artefactos que construían ahí en el barrio con mi abuela, ¿verdad? Y yo me doy cuenta de cómo le hacíamos para sobrevivir con eso, desde las lancitas. ¿Alguien hizo lancitas alguna vez? Sí, un pasador y un popote y una liga. Sí. Y luego yo me acuerdo que un vecino, que le decían el chino, ¿verdad? Sacó, en su casa tenía una piedra de afilar y sacamos y estábamos jugando guerritas con las lanzas y se encajaban en los árboles donde nos escondíamos, ¿va? O sea, literalmente, si yo veo para atrás nos pudimos haber picado un ojo o algo, no sé. Luego con las latas de Jumex se hacían bazucas y le ponías una pelota de tenis y lo encendías con gasolina y ¡puf! Salía, ¿verdad? O las lancetas de corcholatas, ¿a alguien le tocó eso? Ahora dile a un niño qué es eso y no sabe absolutamente nada. Pero el gran problema no es el niño, sino son sus papás. Pregúntale a los papás si lo dejarían hacer eso. Y es que estamos en una época de sobreprotección, ¿verdad? Estamos en una época donde no queremos que ni siquiera le dé el aire a nuestros hijos. Nosotros crecimos en la tierra, descalzos, todos mugrosos, ¿va? Así con los mocos embarrados. Y ahora no, porque le puede dar algo, ¿verdad? Nosotros, mira, mi hermana comía jamón pisado. Ya nos exhibiste. Comíamos así cosas bien raras. Y ahora, no. Tíralo. No lo dejamos ni que agarre anticuerpos, ¿verdad? Porque somos sobreprotectores, ¿verdad? Queremos evitar el dolor, el sufrimiento a nuestros hijos. Ahora, creo que es normal, digo, sería muy desnaturalizado que diga, sí, que sufra el mendigo. No, pues obviamente no va a hacer eso. Queremos que nuestros hijos eviten el sufrimiento, pero los sobreprotegemos de tal manera que no dejamos que tengan un sufrimiento natural que los haga crecer y los haga madurar. Entonces tenemos niñotes de 30, 40 años, ¿verdad que sí? Bigotones, que no toman responsabilidades porque estaban sobreprotegidos, porque nunca aprendieron a hacer nada. Y es esa actitud que nosotros ponemos hacia nuestros hijos, es curioso, pero muchas veces es la actitud que esperamos de Dios hacia nosotros. Esperamos que Dios nos sobreproteja, que no nos dé ni el aire, que no nos pase nada. Y cuando viene algún problema o alguna vicisitud, decimos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Una vez un amigo mío dijo, Dios es padre, pero no es paternalista. Y me encantó esa declaración, porque Dios es nuestro Padre, pero Él
no va a sobreprotegernos de tal manera que no nos pase absolutamente nada. Y nosotros esperamos de Dios en una situación difícil que todo salga de tal manera que podamos evitar el sufrimiento, que podamos evitar las angustias, que podamos evitar las necesidades. Por ejemplo, nosotros queremos darle a nuestros hijos todo lo que nosotros no tuvimos, ¿verdad? Y entonces no los enseñamos a valorar lo que tienen, y entonces nuestros hijos ahora, esta generación, cree que puede exigir y que tiene el derecho de exigir algo que ni siquiera se ha ganado. ¿Aló? Aunque no diga amén, yo digo amén, pastor, aleluya. ¿Qué crees? Los cristianos somos igual. Tendemos a exigirle a Dios algo que no ganamos nosotros, sino que fue ganado por los méritos de Cristo. Y le exigimos a Dios de tal manera que hemos hecho teología, o el quehacer teológico lo hemos hecho de tal manera que creemos que le podemos mandar a Dios. Y en el peor de los casos decimos, bueno, es que yo soy hijo de Dios y yo le ordeno a las cosas porque yo soy bien machín y tengo el poder, ¿verdad? Como Jimán. Y queremos ordenarle las cosas y hacemos declaraciones sin sentido porque queremos evitar el dolor y el sufrimiento y porque nos sentimos con derecho de exigir cosas que ni siquiera sabemos si van a ser o no para nuestro bien. Yo tengo una hija de 4 años y te aseguro que si el día de hoy me pide un automóvil, no se lo voy a dar. Aunque tuviera los recursos, no se lo daba. Porque no tiene la capacidad, ni la estatura, ni la habilidad para operar un automóvil. Pues algo pasa así con los cristianos. Le exigimos a Dios cosas que no podemos sobrellevar porque no hemos desarrollado madurez espiritual. Entramos a los matrimonios con inmadurez porque, ay, es que es tan hermoso, ¿verdad? O porque, ay, es que es la sierva por la que yo estaba orando, ay. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero uno hacía tantas tonterías antes. Yo no sé si ustedes hacían, pero nunca pisó a una hermana para decirle que todo lo que pise la planta de su pie el Señor se lo ha dado. O le imponía manos. Uno iba bien a la disco y, estás estrenando zapatos, estrenó, y por dentro, ¿verdad? En el nombre de Jesús, así como. Y nos hacemos así tonterías, ¿verdad? Que creemos que podemos exigir porque creemos que Dios es un Padre sobreprotector y no va a dejar que nos pase nada y nos va a dar todo. Pero no es así. Por eso es que esta noche quiero, desde una perspectiva, vamos a estudiar, literalmente vamos a desmenuzar el salmo más conocido de todos. No te voy a enseñar nada nuevo, pero sí quiero que reflexionemos juntos en cómo es la protección de Dios. Diga conmigo, la protección de Dios. Ese es el título del mensaje de esta noche. Ahora, antes de entrar en el texto, porque dije que vamos a leer el salmo más famoso, o sea, el Salmo 23, ¿verdad? En el contexto bíblico, la figura del pastor es muy importante. Y no hablo del don pastoral, es decir, no un pastor de iglesia, sino recordemos que el pueblo de Israel era un pueblo que se dedicaba a la ganadería, ¿verdad? Cuidaban ovejas, eran pastores. Cuando vemos o estudiamos el Antiguo Testamento y estudiamos la historia bíblica, tenemos que estudiarla a la luz de su contexto histórico y ver por qué decían las cosas. Y cuando hacen analogías, pues eran las cosas que ellos vivían, que ellos tenían día a día, ¿verdad? Así como nosotros hoy hacemos analogía de todo lo que está a nuestro alrededor, de la misma manera ellos lo hacían. También es importante saber que Dios se revela a sí mismo, a su pueblo, como pastor, porque es algo que ellos
conocían. También en uno de los profetas, llama a los líderes del pueblo de Israel pastores, ¿verdad? Y de hecho le dice, profetiza contra los pastores de Israel. Y no está hablando de pastores de iglesias, ni tampoco pastores de rebaño. Está hablando del liderazgo que había en el pueblo de Israel. Porque Dios estableció que la manera de liderar a su pueblo era así como un pastor guía a las ovejas, ¿verdad? Dios se revelaba a sí mismo como pastor, como alguien que cuidaba y protegía. Diga conmigo, que cuida y protege. Entonces, cuando hablamos de la protección de Dios, hablamos algo que tiene que ver con su carácter, de cómo Él nos trata a nosotros como sus hijos. Y nosotros tenemos que aprender a mirar la Escritura y las analogías de la Escritura como en el contexto histórico en el que se desarrollan. Entonces, cuando vemos un pastor de oveja, por ejemplo, a veces decimos frases que ni entendemos qué significa, pero las decimos porque son bien bíblicas, ¿va? Por ejemplo, siempre decimos que Dios llamó a David de detrás, ¿de dónde? De la majada, ¿va? ¿Y qué es la majada? No, la majada era un lugar donde se protegían de la lluvia, donde se llevaba a las ovejas a protegerlas de la lluvia. Pero se oye bien bíblico, ¿eh? ¿Quién sabe qué será la majada? Pues parece mojada, no sé qué sea, pero se oye bien bíblico. Pero debemos entender que revela cómo Dios cuida a su pueblo. También tenemos que entender que mucho de lo que se escribe es como los escritores bíblicos conocían a Dios. Y es lo que pasa con David. Cuando él escribe los salmos, yo escucho personas que dicen, aquí hay una promesa en los salmos para nosotros. Y no necesariamente, muchas veces están hablando de la experiencia personal, ¿verdad? Por ejemplo, vemos Salmo 91 que lo escribe Moisés y dice, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán, ¿verdad? Decimos, es una promesa. Y la pregunta es, ¿a alguien aquí nunca le ha pasado ni un problema? Así, nada. Así que diga, no, yo no tengo ni uno solo para ahorita orar para que el Señor se lo lleve. Pero decimos, es que es una promesa, y no es una promesa. Está hablando desde la experiencia personal, desde cómo Dios le había cuidado y le había guiado. Porque de hecho, el tema es que Salmo 90 y Salmo 91 están unidos. Y Salmo 90 comienza diciendo, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y cuando leemos el Salmo 23, que lo vamos a leer, y tú lo vas a poder ver en el video, que le pongan ahí las diapositivas, ¿verdad? Para que cuando lo veas en YouTube puedas leerlo junto conmigo. Dice el Salmo 23, versículo 1. Salmo 23, versículo 1. Voy a esperar que lo pongan en pantalla. Y dice, el Señor es mi pastor. ¿Qué más? Así se lo sabe, ¿eh? En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Entonces la pregunta que nos surge es,
¿te has sentido, tomando en cuenta lo que hemos leído, te has sentido alguna vez sin la protección de Dios en alguna etapa de tu vida? Porque alguien puede decir, no, Dios siempre está conmigo. Entonces, si Dios está contigo, ¿para qué te preocupas? ¿O por qué andas de chillón? Entonces quiere decir que te habías sentido desamparado. ¿Aló? Sí, porque cuando preguntamos todos somos bien espirituales, ¿verdad? Así que, no, yo siempre confío en el Señor. Entonces, ¿para qué chillas si confías en el Señor? Todos nos hemos sentido alguna vez sin la protección del Señor. Esa es la verdad. De alguna u otra manera nos hemos sentido como que Dios está alejado o incluso enojado con nosotros. Quizá algo que nos pasó, o puede ser algo que estás pasando y que no sabes por qué estás ahí. Y no quiere decir que no sepas en el sentido de que no lo mereces, sino a veces somos bien tercos y decimos, yo no sé por qué estoy aquí, y Dios dice, sí sabes, nomás que no quieres entender, ¿verdad? ¿Aló? Y a veces nos sentimos sin la protección del Señor porque, insisto, tenemos una idea de que Dios es sobreprotector y que no nos tiene que dar ni el aire. La pregunta que nos tiene que hacer reflexionar en este momento es, ¿cómo es que Dios me protege? Pregúntate, ¿cómo es que Dios me protege? Es más, ¿por qué no le preguntas al que está a tu lado, ¿cómo es que Dios nos protege? Bueno, ya lo desarmé y ya no me puede decir que es como que no me pase nada. Pues fíjate que cuando yo veo cómo Dios se revela a David, y David nos describe cómo conoció a Dios como pastor, como cuidador, como protector, nos deja ver cómo es que Dios nos protege aún en medio de las adversidades. Y esto es algo que quiero que reflexionemos y nos vayamos de este lugar sabiendo que realmente Dios está con nosotros, que Dios nos protege, que Él está ahí, pero que muchas veces nosotros lo que esperamos es que Dios nos sobreproteja, de que no me pase nada. Hermanos, Pablo dijo, él mismo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Es decir, estamos sujetos a nuestra naturaleza humana, y eso implica las enfermedades, incluso las enfermedades mentales. ¿Aló? Y todos queremos espiritualizar, ¿verdad? Dimos, no, es que te falta fe. No tiene falta fe, a lo mejor, como dice la alabanza, le hacen falta vitaminas, ¿verdad? Y esa es la verdad. Y en las cosas comunes es que vemos la protección de Dios. La pregunta es, ¿cómo es que Dios me protege? Y el Salmo 23 básicamente es una descripción de la protección de Dios a su pueblo como pastor, aún en los momentos difíciles. Así que la primera forma en que Dios me protege es, número 1, suple mis necesidades. Diga conmigo, suple mis necesidades. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y sé que se escucha bonito, sé que se escucha bien lindo, como si no me va a faltar nada. No es en el sentido de que que nunca vas a pasar necesidad, no es en ese sentido. Es en el sentido de que Él sabe lo que necesitas, no lo que quieres. ¿Aló? Yo quiero un carro último modelo, pero en realidad no lo necesito, porque puedo vivir sin él, ¿no? Es como una familia. Si tengo una familia, tengo 5 hijos, pues yo quiero un Ferrari, pero no lo necesito, yo necesito una mamá móvil, ¿verdad? ¿Aló? Y nosotros estamos aferrados a lo que queremos, pero Dios nos protege
cuando no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y de esa manera nos está protegiendo. ¿Aló? Cuando Dios te dice no a lo que quieres, te está protegiendo. Porque estamos acostumbrados en una cultura mexicana donde tenemos que hacer algo para que se nos haga el milagrito, ¿verdad? Es decir, para que suceda lo que yo quiero. Debemos de deshacernos de esa idea y tenemos que adoptar la cultura del reino y saber que Dios nos va a dar lo que necesitamos. ¿Aló? Por eso vemos en la parábola de los talentos que a uno les dio más y a otro les dio menos, según sus capacidades. ¿Por qué? Era lo que necesitaban para desarrollarse. Yo sé que muchos dicen, no, a lo mejor el que le dieron uno pobrecito, no, para mí demuestra la confianza que el Señor tenía sobre ese siervo. Porque era como diciéndole, yo sé, los otros ocupan más, tú con uno lo haces. Porque les dio, según la Biblia, les dio cada uno según su ¿qué? Su capacidad, dice ahí. Claramente dice según su capacidad. Y muchas veces nosotros nos frustramos porque Dios no nos da lo que queremos, pero Él nos está protegiendo nuestras vidas cuando no nos da lo que queremos, sino supliendo nuestras necesidades. Algunos creen que suplir nuestras necesidades es como lo básico, lo que no habla tampoco de eso. Habla que en cada momento necesitamos algo y Dios es quien lo suple. Porque solo lo vemos en el ámbito terrenal y material. Pero hay veces que necesitamos afecto, a veces que necesitamos fortaleza, a veces que necesitamos renovar nuestro espíritu y Él es el que lo suple. ¿Cuántos dicen amén a eso? Número 2, ¿cómo nos protege el Señor? Trayendo descanso en los pastos verdes o en los verdes pastos. Y esto es muy interesante porque yo siempre he dicho que cuando hablamos de los verdes pastos, yo siempre me imagino el fondo de pantalla de Windows XP. Los que son viejitos ya me van a entender. Los que nos tocó Windows XP, que era un campo así verde, bien bonito. Y la verdad es que los verdes pastos no es eso. Los verdes pastos son pequeños brotes de pasto que hay debajo de las rocas donde se guarda humedad en el desierto. Recordemos que la Biblia está escrita en un ambiente desértico. Entonces llevaban a las ovejas a pastar y los pastos delicados eran esos pastos que crecían debajo de la humedad de las rocas. Por lo tanto, ¿cómo nos protege Dios? Cuando en el desierto, en las pruebas, en las luchas, nos da descanso. ¿Sabes? Muchas veces podemos terminar desanimados, frustrados, enojados, queriendo tirar la toalla en todas las áreas de nuestra vida, en el matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros padres, en el trabajo. Queremos dejarlo todo, abandonarlo todo. Pero en el desierto, Dios nos da de sus delicados pastos para darnos descanso. Es decir, su alimento, su palabra nos sostiene y nos trae paz y descanso aún en un ambiente desértico. Y así es como nos protege. Nos protege de nosotros mismos incluso. De querer desertar, de querer tirar la toalla. Hay algo que a mí me llama mucho la atención y es que al ser pastor, muchas veces he conocido gente que viene a la iglesia, vamos a suponer que aquí no, pero a otras iglesias, que está aquí pero no quiere estar. Y viene porque lo trajeron. Y viene porque algo tiene que hacer. Y yo siempre me oración a Dios, es decir, Señor, no importa cómo venga, a mí no me importa si no quiere venir. Si está aquí, que pueda recibir en su desierto esos pastos que le puedan traer descanso. En la vida real, en el día a día. Que cada persona cuando salga de aquí pueda salir llena de la presencia del Señor. Número 3. Me conduce por aguas de reposo. Así nos protege el Señor, conduciéndonos. Diga conmigo, conduciéndonos.
O sea, no yendo por donde se nos pega la regalada gana. Una de las características de las ovejas es que hay que guiarlas, hay que conducirlas. Incluso desde la antigüedad hasta el día de hoy hay perros ovejeros, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los perros ovejeros? O sea, los que se están, ¿verdad?, desviando, las llevan, porque a las ovejas hay que guiarlas. David, al ser un pastor, sabía que a las ovejas había que guiarlas. Entonces él habla y dice: Señor, tú me guías. Cuando yo me quiero descarriar, tú me guías por aguas de reposo. Sé que ponemos énfasis muchas veces en las aguas de reposo y sabemos que su palabra trae descanso, porque creemos o sabemos que en la Biblia muchas veces el agua representa la palabra del Señor. Pero quiero hacer énfasis no en el agua, sino en la conducción. No lo conduzco yo a Él me conduce a mí. La pregunta es: ¿te dejas conducir? Él nos protege conduciéndonos. No vayas por allá. Pero a veces somos rebeldes, decimos: no, pues es que yo quiero saber qué hay allá. Déjate conducir por el pastor de pastores, el pastor de nuestras almas. Déjate conducir por esas aguas de reposo. Porque muchas veces queremos ir hacia donde parece atractivo, pero no todo lo atractivo es lo mejor para nosotros. Una vez criticaron a un pastor porque dijo que probar droga era delicioso, ¿verdad? Lo criticaron, pero yo sí entendí lo que él quería decir. O sea, él lo que intentaba decir era: pues es atractivo, por eso la gente cae ahí, ¿verdad? Le dijeron: no, ese pastor está diciendo que consuman droga. No está diciendo eso, estaba diciendo que pues es atractivo y por eso la gente cae ahí. Pero no solamente la droga, mil cosas que no son atractivas, que nos llaman la atención y que vamos a ir ahí. Pero justo cuando esas cosas nos desvían del propósito de Dios para nosotros, su conducción nos protege. Insisto, la pregunta sigue siendo la misma: ¿nos dejamos conducir? Y si la respuesta es no, pues la otra respuesta es bien fácil: pues déjate. ¿No? Es como cuando dices: ¿qué tienes? ¿Estás llorando? Pues ya no llores, igualito, así. Esa es una idea de Pablo. Yo creo que se lo robaron a Pablo. Dijo: el que robaba, pues que ya no robe, dijo, fácil. ¿Sí o no dijo así Pablo? No, dices: no me dejo conducir. Pues déjate guiar por su palabra. Y yo siempre lo he dicho así, y sé que a lo mejor hasta ya sabes lo que voy a decir, pero tú no tienes mejores ideas que Dios, ni yo tampoco. ¿Sabes cuántas veces me he dado de topes en la pared por creer que tengo mejores ideas que Dios? Como tú también. Y terminamos diciendo: yo sé que Dios tenía la razón. Y a veces vemos las restricciones como algo: no, es que yo tengo que experimentar. Y al último nos damos cuenta que simplemente era Dios protegiéndonos, amándonos. Número 4, dice que Él restaura mi alma y me guía por senderos de justicia. Entonces, ¿cómo me cuida Él? ¿Cómo me protege? Cuando me restaura, guiándome. O sea, no solo me conduce, cuando te conduces para que no te vayas ahí, pero si luego te desvías, te tiene que restaurar. Y eso es bien interesante, porque nos dice: Él me restaura acusándome, recordándome el pasado. Él me restaura guiándome. ¿Tú sabes cómo un pastor guía a sus ovejas? Con su voz. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces,
La manera en que nos va a restaurar es a través de su voz, de su palabra, hablándonos. Y nos va a guiar a través de su palabra, ahora ya no para conducirnos solamente, sino para restaurarnos si es que hemos fallado. Entonces su protección no se limita a nuestros errores, y esa es una gran noticia, porque aunque nos equivoquemos, Él nos restaura y nos guía de nuevo a la senda de justicia. Él nos trae de nuevo a el camino que debemos seguir. Él restaura mi alma. ¿Por qué? Por amor de su nombre. ¿Por lo bueno que yo soy? No, por quien Él es. Porque Él es bueno y Él es fiel. Y Él me restaura. Él restaura mi alma guiándome por senderos de justicia. Y así te protege Dios, guiándote nuevamente a su senda. Pero viene la parte escabrosa. Aunque ande por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Cómo me protege Dios? Número 5, si mal no recuerdo, y es ¿cómo me protege? Con su vara y su callado en el valle de sombra. Ahora, yo sé que pensamos que la vara es para agarrar a trancados a la gente. No, la vara en realidad nomás era para ir así guiando, ¿va? Así, no se vaya para allá. Y el callado es el que traen los pastorcitos de la pastorela de Belén, que es así como un gancho, que corren presurosos y que llevan de tanto correr los zapatos rotos. Esos era para tomarlas del cuello y regresarlas, ¿va? Ese es el callado. Pero lo que me asombra es la declaración de David que dice: tu vara y tu callado me infunden aliento. Pero está subordinada esa idea a la idea anterior del pasaje, donde dice: cuando ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado infunden aliento. Es decir, la protección de Dios no implica no pasar por el valle de sombra. La protección de Dios implica que cuando pases por el valle de sombra, Él te va a alentar para seguir adelante. Como con su vara y su callado. Y la vara, yo sé que algunos dirán, bueno, es la disciplina del Señor. Podría ser. Pero yo creo también en la dirección del Espíritu Santo. Insisto, porque el pastor no es como que va así, órale, mendigas ovejas, así, pegándoles, no. Sino que la vara lo utiliza como solo para dar golpecitos así, ir guiando. Y que nos guía según la palabra, que Jesús dijo: no los voy a dejar huérfanos, sino que les dejaré el Espíritu Santo, que los guiará a toda verdad y a toda justicia. Y sabes cómo salir avantes de la sombra o del valle de sombra de muerte, con la guianza del Espíritu Santo, que es la vara y el callado del Señor. Yo quiero decirte en esta preciosa noche que Dios te está protegiendo, aunque no te sobreproteja. Señor, ¿por qué me dejaste pasar esto? ¿Por qué permitiste que pasara? Yo siento que a veces Dios dice: yo no permití, tú te metiste solo, pero esa es otra historia. Pero Dios no es paternalista. Dios no sobreprotege. Dios dice: ay, no, que no le dé el aire. Porque Dios sabe lo que necesitamos. Y sabe que a veces a través del sufrimiento podemos crecer y aprender. Porque crecer duele. Naturalmente crecer duele. ¿Aló? Yo cada que crecía me daba fiebre. Todos cuando crecemos nos duelen los huesos. Crecer naturalmente duele. Probablemente, yo sé que algunos van a decir: no, pues entonces yo voy a ser un gigante porque traigo un dolorón, ¿verdad? Como dice yo, dicen que Dios le da sus
sus peores batallas, a sus mejores guerreros. Yo creo que Dios cree que soy Rambo o algo así, ¿verdad? Pero no, la verdad es que Dios no nos va a evitar el dolor. Y sé que esto no es muy popular hoy en día. Sé que el mensaje más popular hoy en día es: pacta para que Dios no te permite pasar por eso. Siembra, da, haz esto, haz lo otro. Evangelio por obras. Pero si somos honestos, Dios no te va a evitar el dolor. Porque está escrito: todas las cosas cooperan para bien para aquellos que creen en su nombre. ¿Cuántos dicen amén a eso más fuerte? Aleluya. Y luego dice: aderezas mesa delante de mí en medio de mis angustiadores. ¿Cómo me protege Dios? Permitiéndome disfrutar su bendición en medio del conflicto. Porque si bien Dios no va a evitarte el dolor, tampoco va a frenar su bendición porque estés en conflicto. Su bendición sigue fluyendo aun cuando estamos en conflictos. Dice: aderezas mesa delante de mí en medio de mis angustiadores. ¿Sabes? A veces estamos tan enfocados en los angustiadores que se nos olvida qué linda mesa nos ha preparado el Señor con sus bendiciones. Yo quiero invitarte a que esta noche salgas de este lugar y sepas que ya fuiste bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hablamos hace unas semanas de las bendiciones inmerecidas, ¿verdad? Que es por los méritos de Cristo, no por nuestros méritos, por la obra de Cristo. Él adereza mesa. ¿Cuáles bendiciones? Tenemos a nuestra familia, mire, todos tenemos algo por qué agradecer. Si tienes algo por qué agradecer, estás bendecido. Si tienes algo por qué agradecer, estás bendecido. La pregunta es: ¿en qué te fijas más? ¿En los angustiadores o en la hermosa mesa que Dios ha preparado delante de ti? Hay ejemplos en la Biblia. El mismo David es un ejemplo de cómo él se sentía bendecido por Dios. Tan bendecido que él fue desobediente a Dios. Le dijo Dios: no hagas un censo. Y luego dijo: no, pues déjalo hago porque pues luego no sé, ¿verdad? ¿Alguien sabe cómo mostró su arrepentimiento David? Bueno, pues para los que no saben, básicamente dijo: pues voy a hacer un sacrificio al Señor, ¿va? Entonces dijo: voy a agarrar un terrenito así que esté bonito y lo voy a comprar y voy a edificar un altar y vamos a ofrecerle sacrificio al Señor. Entonces llegó con el cuate, el dueño del terreno, y le dijo: ¿cuánto quieres por tu terreno? Y dijo: no, pues ¿qué pasó, mi rey? Es que era de Iztapalapa. ¿Qué pasó, mi rey? Dije Iztapalapa que no se enojara mi amigo Héctor. Ahí en ese terreno también estaba el de sonido pirata, ¿verdad? Medio metro y todo así. ¿Qué pasó, mi rey? ¿Cómo crees que te lo voy a vender, carnal? Si tú eres el rey, pues te lo regalo. Y David dijo: mira, Dios me ha bendecido tanto que yo no le voy a dar nada que no me cueste. Creo que algunos deberíamos aprender de David, porque aprendemos a darle a Dios lo que no nos cuesta. Si no me cuesta, se lo doy. Si no me es difícil, se lo doy. Nosotros tendríamos que aprender de David: no le voy a dar nada a Dios que no me cueste. José es otro ejemplo. ¿Dios lo cuidó? Claro. Oye, pero lo vendieron. Fue esclavo. Una vieja ahí toda cachonda le tiró el rollo y lo metió en la cárcel por su culpa. ¿Y Dios lo cuidó o no lo cuidó?
Me encanta que la Biblia dice que en la cárcel José prosperaba. O sea, todo le salía bien. A veces nosotros creemos que prosperar era que lo sacaran de la cárcel. No, en la cárcel Dios estaba con él. Y llegó el momento que se enfrentó con sus hermanos y les dijo: miren, carnalitos, no fueron ustedes, fue Dios el que permitió que yo estuviera aquí. La palabra de Dios dice, y concluye el Salmo diciendo lo siguiente. Dice la palabra del Señor: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Qué es esto? El resumen del Evangelio: esperanza de vida eterna. El bien y la misericordia me siguen todos los días porque soy salvo y tengo esperanza de que un día moraré en la casa del Señor por la eternidad. ¿Cómo me cuida el Señor? Dándome esperanza de vida eterna, sabiendo que lo que pasa en este mundo, Pablo dijo: hermanos, las aflicciones que hoy tenemos no se comparan en nada con la gloria que ha de venir. Por eso es que cuando un verdadero cristiano está pasando sufrimiento, no puede decir: Dios me abandonó. Un creyente puede decir: todas las cosas cooperan para bien, porque el bien y la misericordia del Señor me persiguen. ¿Por qué? Sí, estoy pasando problemas, pero si no fuera por su misericordia, yo estaría perdido. Aún en medio de las vicisitudes tengo algo por qué agradecer. En mi casa, por ejemplo, yo no sé, en la casa de algunos se acostumbra que al sentarse a la mesa, y bueno, yo soy pastor y siempre donde me invitan tengo que orar por los alimentos. Pero en mi casa nosotros enseñamos a nuestra hija que siempre da gracias a Dios después de que come. Y creo que hay un motivo para eso, ¿verdad? La primera es porque mi esposa sí cocina bien. Y no hay que orar, ¿verdad? Como el esposo que llevó a su esposa al restaurante y le dijo: vamos a comer, mi amor, y empezó a comer. Dijo: mi amor, ¿no vas a orar? Dijo: no, es que aquí el chef sí sabe cocinar, dijo. Y la segunda es porque tenemos que aprender a valorar lo que tenemos y darle gracias a Dios. Y a veces no somos agradecidos. Y a veces dice la Biblia: coman con acción de gracias. Y yo, la verdad, como bien agradecido. Y uno está disfrutando el plato de comida, como los tacos dorados, ¿verdad? Déjenme hacer promoción. Y uno dice: gracias, Señor. Sí tengo problemas. ¿Y qué crees? A lo mejor no sé, cuando salga de aquí voy a tener los mismos problemas. Pero aún así, el bien y la misericordia de Dios me siguen todos los días, porque tengo algo por qué agradecer. Tengo todo lo que necesito. Tengo a Jesús. Así que cierro con esta frase. Para los que creíamos que la protección de Dios es que no nos pasa nada, no. Tengo que decirte que Dios nos protege siempre. Dios nos protege siempre. Amén. Dale un aplauso a Jesús.